A ver, vamos, ya hicimos uno y el dos. Recuerden que esta hoja, que esta guía, aunque yo puse la fecha del 18 de septiembre, que fue la semana pasada, tratemos de tenerlo esta semana. Esta semana. Listo, esta semana. Vamos aquí pegando. Vamos a tener la lista esta semana. Em, y bueno, entonces, ya explicamos uno y dos. La, por ejemplo, puedo hacer como una explicación del planteamiento del punto octavo. Listo. Entonces, vamos acá. Dice, un carrito de barineras rueda en una carrera cuesta abajo. Con la información mostrada en la figura, calcule la distancia total de 1 más de 2 que recorre el carro de balineras. O sea, digamos, se está buscando en total digamos, la distancia que hay completa de la pista con esa información que apenas nos dan. Entonces, eh, tenemos, vamos a mirar, espera, es que esto, lo que pasa es que yo lo tomé de una imagen y esto es 65 metros, yo le cambié sí, ese es 65 metros. Yo le cambié la medida para que dejarlo en metros. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de figuras es identificar los triángulos de tipo rectángulo que aparecen. Triángulos rectángulos. Los tipos de triángulos rectángulos que aparecen en este caso, vamos a ponerle, digamos, letras. Recuerde que aquí las letras en este caso pueden ser lo que ustedes quieran colocarle. Lo importante es nombrar los ángulos. Entonces voy a nombrar este ángulo, por ejemplo, A. Vamos a llamarlo A. A este. Este llamémoslo, este llamémoslo, por ejemplo, B. Así. Pueden colocarle cualquier letra en mayúscula. Lo importante es nombrar. Lo importante es nombrar. Nombramos y hasta acá. Nombrémoslos acá. Entonces, lo importante es ahora identificar los triángulos que surgen, pero tienen que ser tipo de triángulos rectángulos o si no, no podemos hacerlo. No podemos utilizar las razones trigonométricas que conocemos. Entonces, de los triángulos que se ven ahí, digamos, de los triángulos que se ven ahí, ¿cuál es el primer triángulo rectángulo que se puede identificar fácilmente? Me dicen, por favor, con las letras, digamos, indicando las letras, el triángulo tal, 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 de tal, tal, tal. ¿Qué triángulo rectángulo se ve claramente? ¿Qué triángulo rectángulo aparece? Un triángulo rectángulo que aparece. SD. BCD, ¿cierto? Ese es el primer, ese es el que, digamos, ya le apuntamos y está perfecto. Está perfecto. Listo. Entonces, es el BCD. Entonces, que lo vamos a marcar con este color. Vamos a marcar con este color. Y aquí como un poquito para que se vea. Entonces llamémosle el triángulo azul. El triángulo BCD. Uy, solo que me corrió todito. Espera un segundo. Ya. Me corrió todo. Sí, ya está. BCD. Triángulo BCD. Entonces, es el azul, el que marqué con azul. Listo. ¿Qué otro triángulo rectángulo que tenga, digamos, que tenga el ángulo de 90 grados se puede encontrar ahí, en esa figura? Necesitamos un solo triángulo rectángulo, se pueden. Triángulos rectángulos que se pueden. ¿Qué otro se puede encontrar? ABD. ¿Cuál? ¿Me repites, por favor, que es que no alcanza a escuchar al principio? ABD. No es rectángulo, por una razón. Resulta que el ángulo B no es ángulo recto.
C es un ángulo recto, es ángulo de 90 grados. La B sería este ángulo, este que estoy señalando, este de acá, este de aquí, el que estoy señalando, la esquinita de la B no tiene 90 grados. Entonces, tenemos que buscar uno que tenga 90 grados. Tiene que tener 90 grados o no nos funciona. ¿Qué otro hay? Ya vimos el pequeñito, BCD, está perfecto, pero falta otro ángulo, digo, otro triángulo que tenga 90 grados. Les doy una pista, puede incluso sobreponerse sobre otro. Es más grande, de hecho, es más grande. Es más grande, de hecho. ACD. ACD, claro que sí, es ACD. Entonces vamos a incorporar el triángulo ACD acá. Pero es así, ACD. Hay que identificar siempre dos triángulos. Bueno, ya según la figura, generalmente en estos problemas son dos triángulos, pero tienen que ser rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados en uno de sus vértices, una de sus esquinas. Voy a colocarlo con un color más clarito y a transparentarlo para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces nos quedaría así. Listo. Entonces el triángulo, ese podría ser el triángulo menor. El azul sería el menor. Triángulo menor y triángulo mayor. Listo. Vamos entonces con cada uno de los triángulos. Empecemos con el más chiquito, con el azul. Entonces, espere, para no confundirnos, me voy a sacar el amarillo un momento. Entonces, según eso, ¿cuál es el ángulo de referencia del triángulo azul? 28 grados. 28 grados. ¿A qué letra corresponde ese ángulo de referencia según lo que acabamos de nombrar? B. Exacto. El ángulo de referencia es B, que es B igual a 28 grados. Ahora, con el ángulo de referencia, vamos a distinguir cómo se llaman los respectivos catetos. Recuerden que el cateto o sea, el lado que viene junto al ángulo, con el ángulo de referencia, que esté junto, es el cateto adyacente. Y el que esté opuesto, o sea, o enfrentado al ángulo de referencia, es el cateto opuesto. Entonces, vamos a mirar entonces, cateto, vamos a mirar, tenemos cateto adyacente, o sea, el que es No. el lado que está pegado, no, es el lado BC que no se conoce la distancia, ¿cierto? No se conoce la distancia. El cateto opuesto es el que está enfrentado al 28. Dijimos, el adyacente es el que está junto al 28, no está ahí. El que está enfrentado al 28, ¿lo tenemos? Sí, 65 metros. Vale, 65 metros, perfecto, 65 metros. Listo, lo tenemos. Y ahora la hipotenusa. La hipotenusa es fácil de determinar porque es el lado que está más largo y en oposición al ángulo de 90 grados, al ángulo recto que es C, que esté 90. Entonces, ¿se conoce la hipotenusa del triángulo azul? ¿La hipotenusa? No, No, No. no. pero tiene un nombre De 1. de uno, como la tienda, de uno, perfecto. Entonces es de uno, pero no se conoce. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pero una pregunta, para efectos de nuestro problema, ¿qué vamos a necesitar? ¿La hipotenusa o el adyacente? ¿Qué vamos a necesitar nosotros?
para efectos del problema. Hipotenusa. La hipotenusa. Pero les cuento que en realidad se necesitan los dos. La hipotenusa nos sirve inmediatamente porque ya nos da la distancia de 1. Pero, el cateto adyacente nos sirve para hallar esta distancia del triángulo más grande. Entonces vamos a hallar los dos. Comencemos con el más fácil, que es la hipotenusa, porque es el que, digamos, nos dice la respuesta, una de las respuestas. Entonces la hipotenusa lo necesitamos. ¿Y qué tenemos? ¿El opuesto o el adyacente? ¿Qué tenemos? Opuesto. El opuesto. Entonces tenemos que es la hipotenusa. Ay, espérenme. La hipotenusa la necesitamos y el opuesto lo tenemos. Tenemos el opuesto y necesitamos la hipotenusa. ¿Qué relación seno, coseno o tangente tiene cateto opuesto e hipotenusa de nuestras relaciones trigonométricas? Les voy a recordar, no me lo digan todavía, Seno. porque eso, Ay, sí, sí, tranquila, tranquila. Ya me diste la respuesta, pero quería recordarles a todos, pero está bien. Entonces, seno de un ángulo, seno, por ejemplo, de un ángulo cualquiera, es opuesto sobre hipotenusa y por eso es la respuesta. El coseno, ¿recuerdan cuál era? ¿Recuerda qué relación era? ¿Quiénes se dividían? ¿Qué cateto con qué cateto? cateto adyacente, hipotenusa. Cateto adyacente, hipotenusa. Cateto adyacente, hipotenusa. Y tangente era ¿quién sobre quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exactamente, opuesto sobre adyacente. Coca. Exacto. Entonces, pero necesitamos solamente o sea, cateto opuesto hipotenusa exactamente nos sirve para seno. Entonces vamos a utilizar seno para que podamos hallar la hipotenusa y vamos teniendo ya el cateto opuesto. Entonces, esta es la que vamos a elegir porque es la que tiene cateto opuesto hipotenusa. Entonces, vamos a usarla de una vez. Sería, vamos a reemplazar el ángulo, ya dijimos que era el ángulo B, que cuánto mide. Estamos hablando del triángulo azul. 28. 28 grados. 28 grados. Cateto opuesto, dijimos que cuánto medía. 65 metros. 65 metros. 65 metros. Y la hipotenusa no la conocemos, pero tiene un nombre. ¿Esa hipotenusa qué nombre tiene? De 1. De 1. Correcto, de 1. Entonces es de 1. Ahora, vamos a hallar entonces esa distancia de 1. Pregunta, podemos calcular el seno de 28, ¿cierto? Lo podemos calcular, ¿verdad? Lo podemos calcular, ¿cierto? El seno de 28. ¿Podemos Sí, señor. obtenerlo? Sí. Entonces vamos a obtener el seno de 28. Voy primero. Espere que es que busco mi calculadora. 0.469. ¿Cuánto me dijo? 0.469. Perfecto. Y seno de 28 es 0.469. La cuarta cifra es 4, entonces no se aproximaría. Entonces, recuerden que seno, coseno y tangente, las razones trigonométricas, dejémoslas con 3 cifras decimales. ¿Listo? Entonces quedaría 0,4, ¿qué? 0,469. 0,469. Y ahora, ese de 1 que está abajo, ¿qué operación está haciendo con el 65 ese de 1? División. División. Como es división, lo puedo ir pasar a multiplicar efectivamente, pero también este que pues, terminaría multiplicando se va dividiendo. ¿Qué quiere decir que toca hacer ahora? ¿Sé qué? Intercambiar. Se intercambian, exacto. El de 1 está debajo, entonces como se está dividiendo, pasa a multiplicar y como pasa a multiplicar el 0,469, pasa ahora a dividir. Quiere decir que lo puedo intercambiar de una vez. El de 1 pasa para acá y el 0,469 pasa debajo. ¿Qué operación nos queda?
¿Qué operación nos queda? ¿Qué operaciones hay que hacer? Dividido. Es una división, correcto, es una división. Entonces, ¿cuánto nos daría entonces la división entre esos dos? 65 entre 0, con dos decimales, por favor, aproximados, 0.469. 138,59. Sí, perfecto. Acá lo vamos a mostrar en la calculadora. Sería 65. Lo divido entre 0.469, 138.59 tal como lo dijo. Entonces 138.59 metros. Entonces, esa ya tenemos la distancia de 1, que sería 138.59 metros. Ya tenemos esa primera distancia. Y la vamos a llamar, como estaba ahí, de 1. ¿Listo? La mayúscula automática. Listo. Entonces, y nos da esa distancia. Eso es en metros. Ahora, listo. Listo. ¿Quedó claro alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Bueno, esperemos. Hasta aquí dejamos eso. Ahora, pero nos piden que es la distancia completa de la distancia que recorre el carro de balineras. Ya tenemos de 1. Nos faltaría de 2. Ese de 2, ¿de qué triángulo lo obtenemos? ¿De qué obtenemos esa distancia de 2? De la sede. De la... No precisamente, no precisamente. Entonces le cuento que vamos a mirar que del triángulo pequeñito nos faltaría hallar. Ah, espere, el de 2 dependería primero que todo el de 2 de esta distancia, de la distancia AC, que es esta distancia larga que está para el triángulo, que aparece para el triángulo más grande, que es el triángulo que estoy marcado con amarillo. Entonces, esta distancia AC que aquí es un poquito más complicado. Distancia AC. Que sería D2. Esa distancia abarcaría D2 más la distancia BC. La distancia BC. ¿Qué vamos a ponerle un nombre a esa distancia BC? Entonces ya les digo qué nombre le vamos a colocar. Esta pequeña distancia BC se puede obtener como un cateto adyacente del triángulo azul. Y entonces esta distancia, como dijimos que se necesitan las dos, la hipotenusa ya la llamo, nos faltaría el cateto adyacente. El cateto adyacente vamos a llamarlo, digamos, X, ¿cierto? Pueden colocarle cualquier letra. Entonces, este pedacito, que es el cateto adyacente del triángulo azul, llamémoslo X. Y entonces, un segundito, eso. Llamemos esta distancia de la B a la C, llamémosla X. Y en la suma de esta X con esta de 2 se obtendría la distancia AC. Pero ¿qué es lo primero que vamos a hallar? La distancia X, la distancia del cateto adyacente del triángulo azul. Entonces vamos a volver al triángulo azul. Entonces, en el triángulo azul ya dijimos las especificaciones que teníamos. Voy a volverlas a copiar. Voy a volverlas a copiar. No es necesario que lo vuelvan a copiar en sus problemas, pero las voy a colocar acá para no estar sube y suba. Entonces, esto diría que tenemos que el ángulo de referencia es 28, la hipotenusa ya la hallamos, o sea, no la necesitamos. Entonces, y tenemos el cateto opuesto. Se necesitaría el cateto adyacente, que dijimos que el lado BC se llamaría, lo llamamos X, ¿cierto? Entonces, ese lado X
tenemos cateto opuesto, ya tenemos la distancia y no tenemos el cateto adyacente, pero lo necesitamos. ¿Qué relación de las que vimos anteriormente, seno, coseno y tangente, teniendo acá el sopletico, cuál podemos usar para hallar el cateto adyacente, teniendo el cateto opuesto? Repito, Tangente. la tangente. Repito, tengo cateto opuesto, co, y necesito K. Entonces, la que tiene las dos es la tangente. Entonces usamos la tangente precisamente aquí y vamos a reemplazar. Entonces, dijimos que el ángulo en realidad es el ángulo B, porque es el ángulo de ahí, que es 28 grados. Cateto opuesto dijimos según lo que acabamos de escribir, ¿qué distancia tiene? El cateto opuesto según lo que acabamos de escribir. ¿Qué es lo que acabamos de escribir? Cateto opuesto, la distancia, ¿cuál es? 75 metros. 65 metros. ¿Y el cateto adyacente lo conocemos o no? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? No. No, pero ¿qué nombre le pusimos al cateto adyacente? De acuerdo a la figura y de acuerdo a lo que colocamos acá. ¿Qué distancia le colocamos? ¿Qué nombre le colocamos a esa distancia? Del cateto opuesto para el triángulo azul. X. X, exactamente, sería X. Perfecto. Entonces, listo. Se parece un poquito al problema que acabamos de hacer. Entonces, la tangente de 28 me pueden regalar el valor, 3 cifras decimales con aproximación. Tangente de 28 grados. 0,53. Tercera cifra, por favor. 0,531. La cuarta cifra, ¿cuál era? La cuarta cifra, ¿cuál es? 7. Entonces, 7. No, la tercera se pasa del 1 al 2, porque es mayor que 5. Entonces, va para mostrarles. Muy bien. Tangente de 28 grados es 0,531, pero como la cuarta cifra es 7, entonces es mayor que 5, entonces el 1 pasa a ser el siguiente, que sería entonces 2. 0,532 para hacer la aproximación. ¿Listo? Entonces ya tengo 0,532. Ahora, listo. ¿Y cómo hacemos para despejar esa X? Esa X está debajo. ¿Qué toca hacer con ella? Intercambiar. Intercambiar. Solo si está debajo puedo hacerlo. Intercambio. El 532 pasa a dividir y el X pasa a multiplicar. Por lo tanto, X va a tomar el lugar y el del 0,532 y el 0,532 va a tomar el lugar de la X. Entonces, ¿qué operación hay que hacer ahí? ¿Qué operación hay que hacer ahí? División. División, correcto. 0,532 y 65 sobre 0,532. Entonces hay que dividir. ¿Cuánto haría esa división? Dos cifras decimales en caso de medidas. 122, 10,18. 122,18. Y como son metros, entonces son metros. Vamos a mostrarlo acá. Sería 65 dividido 0,532. Entonces, si les aparece así en sus calculadoras, se le da este botón SD y daría 122,18. La tercera cifra es 0, entonces no es necesario hacer la aproximación. Y nos daría esa distancia X, 122,18, que aquí la vamos a colocar de una vez. 122,18 metros. Espere que me quedó chiquito. Ahora sí. Ya. Aquí está. 122,18 metros es esa distancia. ¿Por qué vamos a necesitar esa distancia? Porque necesitamos, ahora sí, ya no necesito el azul, necesito solamente el amarillo. Para el amarillo nos serviría hallar
tenemos el cateto opuesto del amarillo, ¿cierto? Espero voy a quitar, voy a cambiar esto un poco. Eso, lo voy a achicar un poquito. Entonces, el amarillo, que es el triángulo que estoy señalando ahí, nos dice que tenemos del amarillo, que es el triángulo ACD. ACD. El triángulo ACD, tenemos el cateto opuesto, ¿cierto? ¿Cuánto mide el cateto opuesto para el triángulo amarillo? ¿Cuánto mide? El cateto opuesto del ángulo de referencia A. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Si el ángulo de referencia 65. los 65. Pero entonces voy a escribir los datos para el triángulo mayor. Se me está olvidando acá. Ah, ya. Entonces el triángulo amarillo quiere decir que el ángulo de referencia se llama A. Que es, dijimos que eran, ¿cuántos grados es el ángulo de referencia? Se me olvida decirles. ¿Cuál es el ángulo de referencia para el triángulo amarillo? El triángulo grande que señala todo, digamos, todo el conjunto. Dijimos que el ángulo de referencia, ¿cuál es? ¿Cuántos grados? El ángulo de referencia. Ahí en la ilustración se dice. ¿Cuántos grados? El ángulo de referencia. 15 grados. 15 grados. 15 grados. Entonces son 15 grados. Y dijimos que teníamos el cateto opuesto. Y el cateto opuesto era 65 metros. El cateto opuesto es 65 metros. Para hallar la distancia de dos, ¿qué cateto utilizamos? ¿La hipotenusa o el cateto adyacente? Porque el opuesto ya lo tenemos. El opuesto es este. Para hallar el de dos, ¿qué toca hallar? Qué tipo de lado? ¿La hipotenusa o el cateto adyacente? ¿Qué lado toca hallar? ¿Qué lado toca hallar ahí? La adyacente. El adyacente, exactamente. Sí, espera un segundo que estoy respondiendo unos mensajes. Listo. Ah, ya. Perfecto. Entonces tenemos que es el adyacente. El adyacente es el de la parte de abajo. La hipotenusa es este largo que es el opuesto al ángulo recto. No la vamos a necesitar porque no necesitamos esta distancia. Necesitamos la distancia de 2 que depende de esta larga. Esta larga, que es la distancia AC, es el cateto adyacente. El cateto adyacente es la parte inferior. La parte inferior, aquí dijimos que la distancia AC hace que es la distancia de aquí de la meta hasta acá abajo el ángulo recto. Entonces, es la distancia. ¿Quiénes comprenden la distancia AC mirando la figura? ¿Qué distancias conforman esa AC? ¿Qué distancias la conforman? Están marcadas. Hay una que de hecho ya hallamos. Entonces, ¿qué distancias conforman esta distancia larga AC? ¿De 2 y X? Exacto, de 2 y X. La distancia AC es de 2 más X. Entonces, ¿qué es? La distancia C es de 2 más X. ¿Listo? Entonces, vamos, la hipotenusa dijimos que no es necesaria, porque no necesitamos esta distancia desde el carrito hasta la meta, no la necesitamos esta larga, solo necesitamos la de 2 que depende de esta larga, de esta de abajo. Entonces, no necesitamos la hipotenusa. Entonces, ¿qué? Si tenemos cateto opuesto y requerimos el cateto adyacente, entonces, ¿qué relación seno, coseno, tangente nos sirven si tenemos opuesto y necesitamos el adyacente? Tenemos opuesto y necesitamos el adyacente.
Tenemos el opuesto y necesitamos el adyacente. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Eso ustedes ya me lo han dicho. Si es que estamos. ¿Cuál tiene? Repito, ¿cuál es si tenemos el opuesto y el adyacente nos falta? Por favor, estamos respondiendo. ¿La hipotenusa? No, no, no. Me refiero a seno, coseno y tangente. Tenemos el opuesto y necesitamos el adyacente. ¿Cuál de esas tres relaciones que ahí están contadas? Esto no sirve. Tangente. La tangente, evidentemente la tangente. Listo. Evidentemente la tangente. Entonces la tangente del ángulo A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a llamar esta distancia de 2 más x, esa distancia del cateto adyacente de 2 más x, y la tangente es del ángulo, dijimos que el ángulo de referencia A, ¿cuánto mide el ángulo de referencia? Acabamos de decirlo. En el triángulo amarillo, el triángulo mayor. ¿El A cuánto 15. vale? 15 grados. De 15 grados, el cateto opuesto dijimos que ¿cuánto medía? El cateto opuesto dijimos que ¿cuánto medía? 35. 65 metros. Y el cateto adyacente, ¿cómo llamamos esa distancia? Si me están diciendo que hay problemas de conexión, ya me han dicho como respondió 3. Entonces, esto, ¿qué distancia corresponde el cateto adyacente? Acabamos de nombrarla. De 2 más X. De 2 más X, perfecto. Sería de 2 más X. De 2 más X. Listo. Y una preguntita, X la sabemos, ¿cierto? X ya sabemos esa distancia, ¿verdad? Sí, señor. Ya la sabemos. Entonces, ya podemos incluso reemplazarla. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Tangente de 15. ¿Cuánto haría la tangente de 15? 0.268. 0,260. Sí, muy bien. 0,268. Vamos a mostrarlo acá. Tangente de 15 grados es igual a acá aparece esto, SD 0,267, haciendo el corte de la tercera, pero como la cuarta es mayor que 5, se aproximaría al siguiente, 0,268. Entonces sería 0,68. De 2 no la conozco y X ya la tenemos. X la hallamos antes y se llama 122.18. Listo. Ahora, les hago una pregunta. Lo que está abajo, que es de 2 más 122,18, ¿cómo hago para despejar? ¿Cómo hago para despegarlo? Para despejarlo, perdón. ¿Cómo hago para despejarlo? Multiplicando. ¿Cómo? Multiplicando. Puede ser, sí. Pero fíjense una cosita. ¿Se acuerdan que en los problemas anteriores solo había un elemento abajo, verdad? Y se hacía el intercambio con el que estaba a la izquierda, ¿cierto? En este, ¿cuántos elementos hay abajo? ¿Cuántos términos hay abajo? 2. 2. Resulta que sí puedo hacer el intercambio, pero lo toca hacerlo de esta manera, porque se va todo lo que esté abajo, incluyendo suma y resta. O sea, si está sumando y restando, se va todo con ese. Si aquí estuviera multiplicando, se pueden ir por aparte, pero como están sumando y restando, se tienen que ir con todo el que lo acompañe. En este caso, de 2 se tiene que ir con todo y lo puedo hacer de esta manera. Puedo intercambiarlo así. El 0,68 iría a tomar el lugar de abajo y todo completo, todo este completo, puede tomar el lugar de aquí. Hay otra forma también de hacerlo, que es mandando a multiplicar con este y haciendo las multiplicaciones, pero este abrevia unos pasos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repito, sería todo esto que va a multiplicar al 0,68, iría para acá. Y el 0,68 que multiplica todo esto se iría para abajo. Porque está sumando, restando, se tiene que ir todito. Entonces, por lo tanto, lo que quiero decir es que quien va a tomar el lugar del 0,68 es esto. Si está sumando, restando, se va todo. Se va todo. Se va todo. Lo que está abajo, obviamente. ¿Listo? ¿Y quién va a tomar el lugar de abajo? ¿Quién queda abajo? ¿Quién queda abajo? 0.268. El 0,268. Exactamente. Ahora, me pueden decir qué operación puedo hacer en esto que estoy mostrando. ¿Qué operación puedo hacer de una vez? División. La división entre el 65 y el 0,268. La puedo hacer de una vez. ¿Cuánto nos da esa división? 242.53. 242,53. Vamos a Sí, verificar. señor. Listo. 65 lo divido entre 0,268. Nos da esto. 242. Dejémoslo con dos decimales, las distancias con dos decimales. La tercera cifra es mayor que 5. Espera, se me fue la calculadora. La tercera cifra es mayor que 5. Luis, quedarían 54. Sería 54. Como la tercera cifra es mayor que 5, entonces lo aproximo. Sería, se me perdió, 243,54 metros. Pero una pregunta, les hago una pregunta y esa me la pueden decir rápido. ¿De 2 ya está despejada? ¿Está despejada de 2? No. No, no está despejada. Entonces, qué es lo que está acompañándola? ¿Qué lo está acompañando? 122.18. ¿Y qué operación está haciendo el 122,18? ¿Me pueden decir, por favor? Suma. Suma. Entonces, lo que está, y recuerde que para pasar al otro lado, para despejarlo, los números los pasamos al otro lado para que las incógnitas queden en un solo lado. Entonces, el 122,18 que está sumando pasaría a qué? Eso ustedes lo saben. ¿Pasaría a qué? ¿A restar? A restar. Pasa a restar. Por lo tanto, nos quedaría de 2 es igual. El 243,54 que no se movió, se deja quieto. Y quedaría el 122,18, como pasa a restar, quedaría negativo. Sería 122,18 metros. Y entonces, ¿qué operación salió? Finalmente. ¿Qué operación salió finalmente? Una Una resta. una resta. Y vamos a restar 243,54 menos 122,18. ¿Cuánto haría? Menos 121.36. 121,36. ¿Te doy un menos? ¿Te doy un menos? ¿O fue mi impresión? Sí, es menos. No, no, No es no. menos. No, lo escribiste en el orden correcto. 240, así el orden que aparece. Ah, no, lo 243. escribí al revés. No, claro, con razón te dio menos. Y evidentemente porque 243 es mucho más grande, entonces, y le daría el signo del más grande, el signo positivo. Entonces nos daría que la distancia de 2 es 121,36 metros. Por lo tanto, acá lo voy a resaltar. Y entonces, por lo tanto, la distancia de 2 ya la tenemos, que es 121,36 metros. Uy, espere, lo escribí mal. 121,36 metros, ¿cierto? Es la distancia de 2, perdón, de 2. ¿Y qué toca hacer finalmente? ¿Qué toca hacer finalmente? ¿Qué nos pide el problema? Mejor dicho. ¿Qué nos pide el problema? El problema que nos pide. Ahí está la pregunta. Calcular la distancia de 1 y de 2. Exacto. ¿Y qué toca hacer entonces? Sumar. Sumar, exactamente.
De 1 ya tengo la distancia, 130. Vamos a hacerlo acá para no estar moviéndonos de aquí para allá. Entonces sería que las distancias de 1 más de 2, entonces vamos a sumarlas. Es la distancia total que recorre el carro de Balineres. Entonces de 1 nos dio 138.59 metros y la sumo con 121, 121.36 metros. ¿Cuánto haría esa distancia total que recorrió el carro de Balineres? 259.95. Perfecto. Entonces, de 1 más de 2 es 200, ¿qué? 259.95. 95 metros. Perfecto. Con eso ya está, ese octavo ya está resuelto. Vieron que el planteamiento era simplemente basado como los vistos anteriormente, solo que tenían que ubicar los triángulos rectángulos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, Bueno, No, señor. ok. Pueden, esto luego lo subo. Me informan, por favor, si no pueden ver los videos. Me informan, es que ni siquiera me dicen. Espérame un segundito que van llegando más gente. Me informan, si no pueden ver los videos, me dicen para qué alternativa les puedo mostrar. Entonces, listo. Ya tenemos resuelto con ello uno, el primero, el segundo y el octavo. Y el octavo. Primero, segundo y octavo. Recordemos que el primero sirve de base para el punto cuarto. No me enviaron ni el avance tampoco. Punto cuarto, punto quinto, punto sexto, que son muy parecidos, y punto séptimo. Mirando cómo se hizo el 1, se hacen los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo. Mirando el punto 2, se puede hacer el punto 3.